Ahora sí, muy buen día a todos. Hoy día es 1 de julio. Ya, 1 de julio. Y como es 1 de julio, voy a hacer una oración para este 1 de julio, para comenzar. Querido Dios, Hanun Pumunín, Padres verdaderos, muy buen día. Queremos agradecer este nuevo día que nos estás dando. Una vez más, hoy día es 1 de julio del año 2024. Queremos agradecer siempre todos los cuidados que nos das, nos permites cada mañana abrir nuestros ojos, respirar una vez más este aire fresco de la mañana y prepararnos. También nos permites prepararnos para escuchar el Jundoqué, tu palabra, tus reflexiones. Queremos aprovechar también de dirigir nuestras oraciones hacia la Madre verdadera, que en este momento se encuentra en Estados Unidos y pronto llegará aquí a Brasil el día 4 de, de julio, y directamente Jardín Hanun Pumunín se comenzará una serie de eventos y de actividades con la Madre verdadera. Queremos orar para que toda la movilización, especialmente aquellos hermanos y hermanas que viajan en bus más de un día, puedan tener una llegada tranquila y un retorno después a sus hogares tranquilo también, y que todo el evento sea muy positivo y para la madre con una experiencia que sea una experiencia muy alegre, y que podamos también entrar en una época muy, muy más clara, recibiendo la guía y la dirección de la Madre verdadera. Hanun Pumunín, por favor, acompáñanos hoy día en este Jundoqué, en este comienzo de semana, para que podamos tener el alimento espiritual para nuestra vida diaria. Una vez más, muchísimas gracias. Ofrezco esta oración en mi nombre, Javier Sierra, miembro de la familia Central Bendecida Ayun. Como siempre, agradecer, queridos hermanos y hermanas, que estamos aquí reunidos una vez más y orando por el hermano Edgardo, que pueda recuperarse. Creo que tiene problemas en la espalda porque ha estado haciendo mucha fuerza en el campo, entonces tiene algún problema en la espalda. Y ayer tuvo una recaída de nuevo. Los que hemos tenido problemas de espalda sabemos lo que significa tener dolor de espalda, de la columna. Y hay varias cosas que me gustaría compartir. Principalmente el Jundoqué lo quería basar en nuevamente hacer una revisión de las confesiones de San Agustín. A mí me han ayudado mucho las confesiones de San Agustín de su encuentro con Dios, porque me da una pauta bastante profunda de lo que significa encontrarse con Dios, descubrir lo que uno tiene que cambiar para que Dios pueda sentirse plenamente en nuestro corazón. Pero al mismo tiempo, pensando en eso, vienen muchas ideas, muchas reflexiones sobre varios temas. Y mire, en esta palabra de Padre que encontré del año 92, viene algo también muy profundo. Antes de comenzar abajo la lectura de Santo Agustino, de su encuentro con Dios, dice esto está en los libros 237, página 237 al 131 del año 92, dice: en la esencia de Dios no existe el concepto de enemigo ni el concepto del mal. Esto se debe a que Dios existe en medio del amor verdadero. Entonces, algunas veces nosotros, cuando conversamos de situaciones o de personas, tenemos la impresión de que por el hecho de que esa persona está actuando de una manera equivocada, Dios también tiene una postura de sentirla como enemiga de Él. Y hablamos como si Dios está de nuestra parte también sintiendo que esa persona es enemiga. Eso lo percibimos nosotros acá conversando con mi esposa. Pensamos que aquella persona que está actuando de forma
equivocada, ciertamente, es decir, está causando daño, nuestro corazón se coloca en una posición de criticar a esa persona porque es enemiga de Dios, realmente. Realmente desde acá, desde donde estamos nosotros, esa persona tiene una posición de ser enemigo, es decir, está yendo directo, confrontando directamente la voluntad de Dios. Y pensamos que lo que yo estoy sintiendo, en el fondo, si yo analizo lo que estoy sintiendo, es rabia. Es un sentimiento diferente de lo que Dios ciertamente puede sentir de esa persona, pero no es igual que la mía, no es la misma percepción que Dios tiene de aquellas personas que están cometiendo algún delito, cualquiera que sea. Desde el punto de vista de Dios no es enemigo esa persona, la persona. El daño que está causando un daño, está en una posición, en ese momento esa persona está en una posición que no permite que el amor de Dios entre en su corazón, está en una posición de ignorancia, actuando de una forma negativa, realmente, tal vez, y no tal vez, sino que realmente está causando dolor al corazón de Dios, está contra las leyes celestiales, todo lo que usted quiera colocar, pero siempre, siempre, siempre la manera como Dios mira a esa persona es diferente de la manera como yo la interpreto. Es muy diferente. Querido hermano y hermana, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer al final del día como miembros de la Iglesia de la Unificación de la Federación de Familias de la Comunidad Sagrada Janún Pomonín? ¿Qué es al final lo que yo tengo que hacer o presentar a la humanidad? Uno puede decir, tengo que dar conferencias del principio divino, y después que dar las conferencias del principio divino, o después que dar los principios de la creación, bueno, viene la caída del hombre, después viene todo lo que es la restauración, ¿y qué hay después? ¿Ese contenido satisface a la gente plenamente? ¿O hay algo más todavía que necesitamos nosotros presentar? Lo que necesitamos nosotros presentar a la gente es la visión correcta de Dios. La visión correcta de Dios. Y ahí es donde está la dificultad, porque interpreto el corazón de Dios muchas veces de acuerdo a mi punto de vista, ¿no? Es decir, los cristianos ven a Dios como un Dios que castiga, entonces presentan ese Dios a las personas. Un Dios que está ahí observando muy minuciosamente cada acción que yo hago para condenar cuando yo cometo un error. Entonces, los cristianos que conocen, que interpretan basado en esa fe que ellos tienen, el corazón de Dios, transmiten ese corazón a la gente, ¿no? De un Dios que está ahí a la espera de cualquier acción del ser humano para castigarla. Entonces, es muy interesante cómo cada persona interpreta, de acuerdo a su propia situación personal inclusive, el corazón de Dios para los demás, o lo que entiende de Dios a otras personas. Y nosotros nos vimos envueltos en una conversación con mi esposa donde estábamos viendo que Dios tiene enemigos, es decir, aquellas personas que están dañando la providencia de alguna forma, están haciendo algo malo, Dios también ciertamente las tiene como enemigos. Ahí yo dije, para, eso no es así realmente. No es así, Dios no tiene enemigos. Si Dios tuviera enemigos, estamos hablando entonces de una dualidad. El bien y el mal existen entonces. Dios, por un lado, como la fuente de la bondad y del amor, y la maldad y el mal, al otro lado, que se opone a Dios, entonces es una dualidad eterna. Si eso fuera, el mundo no tiene salvación, porque habrían siempre dos polos opuestos que luchan directamente. Entonces Dios no puede tener enemigos. Querido hermano y hermana, Dios representa la bondad absoluta, no tiene enemigos. Si Dios tiene enemigos, está puesto en una posición entonces contraria a aquella persona que es su hijo, que en ese momento está actuando por ignorancia, y Dios está alejado, está afuera, ¿no? Y está en una posición, ambos están en una posición de choque directo. Dios necesita estar en una posición absoluta para todos, desde el ángulo que se le mire,
Arriba, abajo, frente, atrás, izquierda y derecha. Cuando se observa a Dios, debe ser siempre el mismo. Siempre debe representar la bondad absoluta. Entonces, el que se arranca, el que se descarrila, es el que sale del eje. Entonces, siempre la responsabilidad es del que sale. Pero cuando vuelve, siempre se va a encontrar con el mismo Dios, con el mismo centro, con el mismo corazón. Va a encontrarse con el corazón de Dios inmutable. ¿No? Entonces, es un punto importante si yo necesito pulir mi comprensión sobre Dios, si yo quiero presentar a Dios a las personas, no debo tener miedo de decir, Dios no tiene enemigos, Dios no es tu enemigo, Dios es la fuente del amor absoluto. Y ese sentimiento que tengo, puede decir la gente, de que Dios me está condenando, eres tú misma o tú mismo. Ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de estar cometiendo un error y que vas a ser castigado, es en cierta forma heredado por la interpretación que se ha tenido de Dios, y también, por otro lado, tu propia conciencia es la que, de una forma desesperada, clama en tu interior para que cambies tu actitud. Ambas cosas están mezcladas ahí adentro. Pero del punto de vista de Dios hay amor absoluto hacia nosotros, hacia todos los seres humanos. Y Jesús trató de decirlo cuando mencionó que el sol se pone sobre buenos y malos, ¿no? Es decir, el amor de Dios está para todos de la misma forma. No hay nadie que pueda decir, a mí Dios me está amando menos porque soy pecador, ¿no? Dios está de la misma forma, incambiable, absoluto para todas las personas. Y eso es lo que va a hacer a cada uno en el momento apropiado, oportuno, en el momento indicado en su vida, cuando surja esta autorreflexión y este deseo de cambiar, de volver a Dios, va a sentir el amor de Dios, que va a revisar para atrás su vida y va a percibir que Dios no se movió ni un milímetro de donde estaba en su amor hacia Él, y que Él mismo fue quien hizo esas vueltas en la vida, alejándose, volviendo, alejándose mucho, y luego volviendo otra vez. Todos esos movimientos de corazón hacia Dios, la persona se va a dar cuenta que fue Él mismo el que se movió, pero Dios estaba en todos los lugares, en todas las dimensiones, en todas las circunstancias, amando, y siempre igual. Esa es una comprensión que necesitamos nosotros, querido hermano y hermana, comprobar en nuestra vida. Tenemos que comprobar, observar, chequear nuestra vida, pensar en esto y ver si resuena realmente en mi corazón. Tal vez puedo sentir que no es así, ¿no? Dios realmente está muy enojado conmigo y Él se aleja. Él es el que se aleja y yo me alejo, ambos nos alejamos, ¿no? Dios se aleja y yo me alejo. Después, cuando yo vuelvo un poco, Dios vuelve un poco. Entonces estamos siempre así los dos. Cada persona va a interpretar esta relación con Dios de acuerdo a su forma de pensar, a su relación con sus seres queridos. Todo eso forma un complemento de nuestra comprensión con Dios. Por ejemplo, para mí fue muy difícil, querido hermano y hermana, decir Padre, Padre Celestial. En la palabra Padre nunca la dije en mi vida porque no tuve papá. Fui criado por mi mamá nomás. Y decir Padre Celestial era muy difícil para mí, me causaba una incomodidad internamente. Me demoré mucho en curar esa herida, ese vacío, y decir Padre Celestial, tú eres mi Padre Celestial. Me daba vergüenza decir esa palabra. Entonces nosotros vamos utilizando el material que tenemos internamente, que nos va sirviendo para aproximarnos a Dios, para entender a Dios, para interpretarlo. Entonces muchas cosas que tenemos de nuestra historia interfieren en nuestra relación de Dios, en lo que interpretamos nosotros de Dios. Porque originalmente, si Adán y Eva no hubieran caído, su imagen hubiera sido la imagen de Dios para sus hijos. Es decir, los nietos de Adán y Eva podrían interpretar directamente la naturaleza de Dios a través de Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva serían un reflejo de Dios hecho carne para sus hijos, y luego sus hijos para sus hijos. Entonces nosotros recibimos la imagen de Dios
habríamos recibido de nuestros padres, de nuestros tíos, de nuestro hermano mayor, de todo lo que nos precedían, ¿no? Una vez que nacemos en este mundo, veríamos la imagen de Dios tridimensionalmente a través de todas estas personas, de todos los ángulos, de todas las relaciones. Y luego nuestra propia comprensión de Dios basado en todo este amor, colchones de amor, querido hermano y hermana, por todas partes, que prepararían una mente original de este niñito que va creciendo. Su mente original estaría tan inundada de la belleza del amor de todas estas personas que lo rodean, que al momento de él mismo conectarse con el amor de Dios, sería increíble la experiencia. Pero no fue así. No fue así y el mundo se llenó de miedo. Lo primero que sintió Adán y Eva cuando en Génesis se muestra es miedo, miedo hacia lo que su propia conciencia le hizo sentir, ¿no? Miedo de haber cometido un error, miedo de ser descubierto y echarle la culpa al otro, acusar a otra persona. Es decir, todas estas primeras sensaciones que tuvieron Adán y Eva se tornaron la manera como nosotros nos comportamos. Todo lo heredamos nosotros, porque nuestra forma de ser es la misma que hace la persona de otro continente o del otro lado del mundo de donde yo estoy. Son las mismas acciones, actitudes. Es decir, que eso nos muestra que hemos heredado de nuestros antepasados esas actitudes sobre las cosas que hacemos y en el fondo sobre la relación que tenemos con un ser, aunque la persona no crea, siempre siente que hay alguien que lo está observando, aunque sea un ateo, aunque sea una persona que no cree en Dios. Cuando está haciendo algo malo, siente que alguien lo va a observar y lo va a condenar. Entonces se justifica más todavía, ¿no? Diciendo no hay nada, no hay Dios, no hay nada, para fortalecer ese sentimiento de seguridad. ¿No? No hay que tener miedo, pero en el fondo, aún una persona que no cree en Dios cuando está actuando de una forma que transgrede su conducta moral o ética, tiene ese sentimiento de que va a ser juzgado por alguien. Es decir, en el fondo tenemos nosotros esa percepción de alguien superior que está chequeando, pero en el sentido negativo lo tenemos nosotros, ¿verdad? Sentimos que Dios nos está observando para castigarnos, pero Dios está presente igual, querido hermano y hermana, con amor, ¿no? Y cuando tenemos esa experiencia de sentir el amor de Dios que nos ama, que no nos condena, en el fondo por el hecho de que Dios nos ama absolutamente, ya es un juicio en sí mismo, porque me doy cuenta lo tontito que fui de alejarme por nada. Eso lo hemos conversado ya varias veces. Yo siento que es muy importante para que podamos nosotros sentir, no simplemente de forma intelectual, encontrar la lógica de esto, sino que sentirlo en nuestros corazones, que el amor de Dios es incondicional, para que podamos presentar ese amor de Dios incondicional a las personas. Anoche entré otra vez me gustan mucho los sermones que se dan en Estados Unidos, lo siento muy, muy libres, la gente rompe los prototipos de sermones más tradicionales, más así encuadrados, ¿no? Y son un poco más libres. Hay una hermana que se llama Nancy Job, no sé cómo se pronuncia, Jubb. Y ella había dado un sermón anteriormente con el título de No se trata de los padres verdaderos. Ella enseñó que los padres verdaderos son el modelo, pero no son el modelo que yo debo adorar, ¿no? Como ellos los únicos que alcanzan la perfección. Por eso no se trata de los padres verdaderos, se trata de que ellos me muestran el modelo para que yo siga ese modelo también. Es decir, está la mayor parte del camino que yo debo seguir, es cómo yo encarno el amor verdadero en mi vida. Algo así, muy lindo ese sermón que dio la vuelta al mundo. Y encontré otro sermón muy profundo. Ella abrió su corazón y se trata algo así como, ¿estás bien? ¿Está todo ok contigo? Y ella expresa su dolor, su sufrimiento como hija segunda generación, que como muchos hijos de la segunda generación, hijos de padres que tuvieron que dejar sus hijos por la misión, y ella quedó tan marcada cuando sus papás
la dejaron un mes nomás en una casa de niños, un mes nomás, que generó un resentimiento en su corazón profundo. Y aquí viene una reflexión, señor Wolf, para mí, que me gustaría compartirlo con los jóvenes. Ojalá que los jóvenes algún día puedan escuchar este junto que, porque ciertamente el padre verdadero con la madre verdadera, ellos están en una posición absolutamente pública. Ellos tienen que entrar en el nivel Dios realmente, ¿no? Porque ellos deben ser el ejemplo de servir a Dios. Si ellos no son el ejemplo de servir a Dios, entonces tendríamos que esperar a otro que pueda mostrarnos lo que es servir a Dios. Entonces ellos sirven a Dios, por eso la Madre verdadera siempre habla de cómo hay que servir a Dios, porque su propia vida es servir a Dios, es decir, es el modelo absoluto. Entonces ellos realmente tuvieron que sacrificar su familia, ojalá hubiera sido diferente, y se siguió ese modelo hacia abajo, ¿no? Muchos, en los primeros tiempos, muchos líderes dejaban a su hijito, hijita, inclusive solos algunas veces, ¿no? Con, yo creo, bien organizada la casa para que no vayan a hacer algo, y salían a hacer su testimonio o recaudar fondos para ayudar a la iglesia, mucho sacrificio. Y eso causó un dolor. Pero aquí va mi reflexión. Se creó, en cierta forma, un sentimiento de que el amor de Dios está absolutamente enfocado en lo público. Es decir, el amor de Dios, ser amado por Dios, ser reconocido por Dios, sucede solo esa experiencia cuando yo estoy en lo público. Entonces, cuando yo estoy con mi familia, se generaba un sentimiento en estos hermanos de que estoy cometiendo casi un pecado de estar dedicando tiempo y amor a mi propia familia, ¿no es verdad? Eso lo siento personalmente, querido hermano y hermana, hasta no hace mucho tiempo. Sentía, estoy cometiendo un pecado de venir a ver a mi familia una vez por mes. Es casi un pecado. Ahí es donde vino una reflexión que yo quiero compartirla, porque viene de Dios, querido hermano y hermana, viene de Dios esta reflexión. Y la reflexión es la siguiente, querido hermano y hermana. Si bien el problema es que muchas cosas nosotros tenemos que reflexionarlas y entenderlas, cuestionarlas y madurarlas dentro de nosotros. No todas las respuestas vienen del Padre verdadero. Además que el Padre o la Madre verdadera no pueden decir algunas cosas porque nosotros podemos reinterpretarlas incorrectamente. Suponga que la madre dice, tu familia también es importante. Ya al escuchar esto puede generar una tendencia peligrosa para mi vida espiritual. Entonces hay cosas que yo debo deducir. Yo debo preguntarle a Dios. Y esa relación con Dios para preguntarle algo y recibir una respuesta no la desarrollamos mucho. Quedamos muy dependientes, yo diría hasta un 99% dependientes de recibir la dirección y seguirla absolutamente. Y un temor de poder preguntar, Padre verdadero, Hanun Pumonín, ¿mi familia es importante o no es importante frente a la providencia? Quedamos con ese miedo de preguntar y de estar generando una condición que Satanás puede invadir. Miedos, querido hermano y hermana, muchos miedos. Miedos de preguntar directamente a Hanun Pumonín. Y yo se los digo por mi propia experiencia que he tenido desde el 2015, cuando me fui a Chile y cuando venía acá, yo sentía miedo de estar cometiendo algún pecado, de estar viniendo a ver a mi familia. Entonces estaba, pero no estaba acá. Estaba, pero no estaba. Estaba siempre pensando en que podría suceder algo porque estoy abandonando la misión. He aquí la revelación de Dios, querido hermano y hermana. Es como si Dios me dijera, Javier, yo no quiero perder ningún tiempo de amar a todas las personas. Cuando estás en lo público, quiero amar a las personas en lo público. Cuando estás en tu familia, quiero amar a tu familia profundamente. No hay lugar donde yo no quiera amar, absolutamente. Yo no amo más absolutamente allá que aquí. Mi amor, si Jesús dijo, el amor de Dios es para buenos y malos, significa que lo que estamos hablando acá, Dios no tiene enemigos, no tiene una preferencia donde su amor es más y acá es menos, porque si no sería bastante raro un Dios que mide su amor
en este lugar esas personas son menos dignas, entonces, porque recibir menos amor es raro eso. Le voy a dar menos amor a este grupo de personas y voy a darle más amor a ese otro grupo de personas. O voy a amar en esa circunstancia y en esta circunstancia menos. Significa que Dios es muy raro en ese sentido, ¿no? Un amor que está siempre midiendo, ¿no? Sería digno de crítica ese tipo de Dios, porque aún los padres tienen un amor incondicional hacia todos sus hijos. Entonces ahí viene una revelación profunda en mi corazón, donde Dios me dice: Javier, yo no quiero perder absolutamente ningún lugar donde yo no quiera entrar. Yo quiero entrar en todos los lugares y quiero que mi amor sea de calidad y profundo en todos los lugares. Si estás en lo público, 100% tu amor, mi amor quiere ser 100% perfecto en lo público. Si estoy con tu familia, quiero ser 100% perfecto. ¿Tú crees que yo no quiero amar a tus hijos? ¿Tú crees que yo no quiero amar a tu esposa, a tus hijos cuando estás con ellos? ¿Tú quieres que yo no quiero amar a los hermanos y hermanas cuando estás con ellos? Quiero amarlos a todos incondicionalmente. No existe un lugar donde hay más o menos amor. Mi amor es absoluto para todos. Entonces ahí vino un sentimiento muy claro para mí, que ese concepto casi se tornó una forma de vida más que un concepto. Es una forma de vida que tenemos de menospreciar el tiempo que Dios nos da con nuestra familia, pensando que Dios está allá. No, es un pecado pensar de esa forma, querido hermano y hermana. Los hijos, cuando perciben esto, sienten que tienen menos valor que los demás, porque ven a papá y mamá amando más entregado, más dedicado a personas que no son sus hijos. Los hijos ven de esa forma, ellos no son sus hijos. Y ven mucho más entrega, mucho más amor, preocupación que mí, que soy su hijo e hija. Eso lo cometimos nosotros mucho acá, querido hermano y hermana, como esposo y esposa. Y tenemos que conversar con mi esposa profundamente sobre esta actitud ya automática que tenemos de percibir que solo en lo público Dios expresa su amor y su preocupación más que en la propia familia. Y no es así. Lo digo con total confianza. Con total confianza. Dios es siempre 100% amor para todos. 100% amor. Su amor es 100%. Y el amor y la frustración más grande de Dios es que nunca Él ha podido sentir que nosotros sentimos 100% la profundidad de su amor. Él se lamenta que nosotros sentimos eso, porque el amor de Dios es pleno siempre. Es pleno, es profundo, es pleno. Pero se lamenta Dios de que nosotros tenemos todas estas formas de pensar, estos entendimientos, estas conclusiones, esta forma de vida, esta forma de ver las cosas, lo que es público, lo que es individual. Una vez le pregunté a alguien mayor sobre un tema familiar, una decisión que yo estaba pensando tomar. Esa persona mayor me dijo: bueno, siempre las cosas individuales se sobreponen a lo público. Es decir, esta persona está completamente inmersa en esta dualidad. En esta dualidad. Lo público y lo familiar parecen dos cosas que están en contradicción. No es así, querido hermano y hermana. Si usted está con su familia, esté 100% como un canal donde Dios puede amar 100%. Si usted está en lo público, sea un canal donde usted ama 100% a las personas con las cuales está. Y si se mueve en otra dirección, en otro ángulo, 100% Dios está ahí. Y con su familia, 100%. Pero se generó una cultura también, querido hermano y hermana. Yo lo siento en mí, observando, estoy hablando de mí. Yo me baso en mi propio corazón y en mi propia experiencia. Si ustedes se ven reflejados, también pueden usar esta experiencia personal para reflexionar.
El hecho de que en lo público siento que Dios se expresa y se siente feliz más que cuando yo dedico a mi familia, en cierta forma hay un escape ahí también internamente, porque la familia implica estar con personas que me ven todo el día, me conocen como soy. Es un desafío realmente. Amarnos como padres e hijos, como hermanos y hermanas, es un desafío porque tú no le puedes contar un cuento a tu hijo o a tu hija. Ellos te ven como eres. Todo lo que yo pueda hablar de bonito, si los hijos están escuchando, el hijo o la hija va a decir, es puro cuento. Papá y mamá es otra cosa de lo que te está contando. Entonces no podemos mentir, ni para la esposa. Ese es el gran drama del pastor cuando tiene que dar un sermón y está la esposa enfrente. Muchas veces me pasó a mí, cuando era pastor de Minas Gerais, tenía que dar un sermón y mi esposa estaba al frente. Te limita lo que puedes compartir, te lo limita, porque si dices algo, tu esposa pone una cara y dice, está mintiendo, está hablando algo que no es. Entonces, si nos dicen que en lo público está Dios y yo me volco hacia lo público y me relaciono con personas que no viven conmigo, es más fácil. Y se va generando, querido hermano y hermana, un escape de esa parte, esa naturaleza que no quiere asumir responsabilidad, siente que es un escape también, se mezcla de alguna forma. Entonces cuando estoy con la familia, mi mente está en otro lugar, no toma responsabilidad de abrir su corazón y generar relaciones de amor verdadero, porque me he acostumbrado a relacionarme con personas que no son parientes directos, como papá y mamá o padre e hijo. Eso se lo digo por experiencia. Entonces yo vengo, visito a mi familia por 2 semanas, 3 semanas. Cuando visitas tu familia es gente sangre de tu sangre, te conocen profundamente, ya es otra relación, no es la relación de un líder que va a visitar a miembros que no son de su familia, ya estás directamente con gente que te conoce. Y se genera un sentimiento de una superficialidad en la relación con la familia, siempre una superficialidad. Y le dejamos a Dios que haga el resto, Dios seguramente va a cuidar. Yo esto lo escuché directamente de hermanos mayores, Dios cuida de tu familia. Dios lo va a hacer, yo estoy en lo público, Dios está en lo público, Dios cuida de la parte más individual, ¿no? De esa parte más egoísta. Señor Wolf, ¿se entiende la dimensión de esto? Es algo muy extraño lo que se generó, querido hermano y hermana. Muy extraño. Sí, Dios es un Dios absoluto en todas las dimensiones. Ahora, lo que tenemos que tener cuidado siempre, debido a que somos personas que fluctuamos mucho, es poder ser siempre auténtico en todos los lugares donde estemos. Soy auténticamente honesto y sincero y quiero hacer lo mejor en lo público. Soy sincero con mi esposa, con mis hijos. Soy auténtico, soy verdadero con mi familia también. Es decir, no cambia. Entonces no genero yo mismo una tendencia que entra en contradicción. Por ejemplo, me enfoco más en lo individual y desprecio lo público. Tampoco puedo caer en ese extremo. Estoy con mi familia y me dedico 100% y no pienso en lo público lo comienzo a descartar. También hay que tener cuidado. Tenemos que ser como Dios. Dios valora todos los lugares. Dios quiere tocar todos los lugares. Dios quiere tocar todos los corazones y tu familia está dentro de esos hijos e hijas que Dios quiere tocar también. No hay nada inferior en tu familia. Si eres una persona de vida pública, digamos, realmente pública, estás en una posición pública, Dios no quiere que abandones tu familia, que la menosprecies, todo lo contrario. Si hay alguien que ha dedicado su vida pública o está dedicando su vida pública a servir realmente, si realmente ha tenido que dejar la familia, lo que Dios más quiere, querido hermano y hermana, es llenar ese vacío de los hijos, de la familia, de la esposa o del esposo, depende de quién está dejando a quién, con su amor. Dios no quiere que en esa familia se genere resentimiento hacia Dios, señor Wolf. No quiere. ¿Cómo Dios va a querer que
por el hecho de que papá o mamá, uno de los dos, tiene que dejar la familia por una misión pública, ¿cómo es que Dios va a estar feliz si se genera un vacío que luego genera resentimiento profundo hacia Dios y hacia los papás? Eso no es el deseo de Dios. Dios quiere que de alguna forma papá y mamá o el que tiene la misión pública o ambos hagan una estrategia para llenar de amor ese vacío, que los hijos no sientan resentimiento. Y eso va a significar una estrategia para que se llene ese vacío que los hijos van a sentir cuando papá y mamá tengan que dejarlos por algún momento, algún tiempo, a lo mejor puede ser hasta mucho tiempo. Una estrategia para que el amor de Dios pueda penetrar de igual dentro de la familia y no se sienta ese sentimiento de abandono que esta hermana Nancy, ella compartió un profundo sentimiento de abandono y una falta de conexión, dice ella, con su mamá especialmente. Y esto es lo que ella habla, es el reflejo de muchos y muchos y muchos jóvenes que han sentido eso de sus propios papás y mamás. Entonces yo siento, querido hermano y hermana, que es una época donde estamos entendiendo a Dios de una manera más profunda y necesito reinterpretar la naturaleza del amor de Dios, la naturaleza del amor de Dios. ¿Ah? La naturaleza del amor de Dios es querer tocar todo con la misma cualidad. Es decir, yo necesito entender eso porque desde el punto de vista de Dios nunca cambió, señor Wolf. Desde el punto de vista de Dios es el mismo de ayer, de hoy y será siempre de la misma forma. Un amor absolutamente incambiable. Igual, el mismo sentimiento ahora de esperanza hacia el ser humano, pero él tiene el mismo sentimiento como si nosotros fuéramos todavía originales. Guarda en el corazón de Dios ese sentimiento de la cualidad que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios. Pero nosotros hemos ido creando estas paredes, ¿no? Y estas divisiones y hemos fracturado el amor de Dios. Ha quedado fracturado, ¿no? Entonces vemos a Dios de varios ángulos diferentes. Vemos el Dios de la ira, vemos el Dios del capricho, ¿no? Que está siempre minuciosamente observándonos para castigarnos. El Dios de la condena, ¿no? Como dice la Biblia. Dios visita la maldad de los hijos hasta la tercera, cuarta generación. Entonces Dios está ahí para condenar y castigarme. ¿Qué miedo yo le tengo a ese Dios? Entonces fracturamos a Dios, inventamos un tipo de Dios o varios tipos de dioses y nos alejamos cada vez más de la verdadera naturaleza del amor de Dios, que es absoluto, es incambiable hacia todos nosotros. Si no descubrimos el amor de Dios en mi vida, ese amor absoluto de Dios en mi vida, si no consigo sacar de mi mente esa idea de un Dios castigador, de un Dios que se siente feliz solamente cuando estoy haciendo un tipo de actividad o cuando estoy haciendo otra cosa tan noble como cuidar mi familia también y amar mi familia, si yo no siento que Dios es feliz, señor Wolf, hay hermanos que no sienten que Dios es feliz porque estoy dedicándole un tiempo precioso a cuidar a mi hijo y a mi hija. Hay personas que se sienten así porque se ha vivido una vida pública, es noble, obviamente eso es noble, vivir una vida pública sacrificando a la familia, eso es algo increíble, pero se ha creado ese tipo de conciencia. Que Dios solo es feliz cuando tú estás en lo público, no cuando estás con tu familia, querido hermano y hermana. No sé si se entiende lo que quiero decir. Necesitamos nosotros transmitir el amor de Dios multidimensionalmente. Enseñar que el amor de Dios quiere tocarlo todo, querido hermano y hermana, con la misma profundidad. Con la misma profundidad. Si yo no soy capaz de presentar este amor, de sentir este amor de Dios en mi propia familia, ¿qué familia verdadera yo puedo mostrar? Si estamos hablando de la Federación de Familia, ¿qué familia? ¿Qué familia yo puedo mostrar a las personas como modelo? Tiene que ser la vivencia del amor de Dios con todo su poder y con toda su gloria en mi propia familia, que es lo que yo tengo, para practicar el amor de Dios y ver el amor de Dios moviéndose en el perdón, en la empatía, en la esperanza,
todas estas maravillas que expresa el amor, ¿no? El amor tiene todo eso, el perdón, la esperanza, la empatía, el abrazo. Todo eso, ¿dónde yo lo puedo sacar, sentirlo en carne propia, en mi propia vida, con mi esposa, con mis hijos? Es ahí la escuela del amor donde yo puedo salir de la teoría a la práctica del amor de Dios para poder presentarlo a las personas. El amor de Dios moviéndose con todo su esplendor dentro de mi propia familia. Entonces yo puedo hablar a las personas del amor de Dios, porque en mi propia familia lo estoy practicando. Esta reflexión que yo tengo lo he hecho, la he tenido, la he recibido, de repente como una luz. No puede ser. Que estoy acá, pero no estoy acá. Y me di cuenta de que está tan grabado en el espíritu, en la mente, en el espíritu de los miembros, hermanos y hermanas, este sentimiento de que solo Dios es feliz cuando estás en lo público y que casi hay que moverse, señor Ross, señor Wolf, Kenji, hay que moverse casi como un espía, con mucho cuidado, cuando vas a ver a tu familia, con mucho cuidado para no hacer sentir a Dios de que estás dando más amor del que merece, para no desigualar, para no hacer sentir de que estoy amando más a mi familia que la vida pública. Hay que tener cuidado porque puede venir una indemnización, un castigo. Entonces hay que moverse así con mucha cautela, ¿ah? Como en un campo minado, hay minas, entonces hay que moverse con... Nada que ver, querido hermano y hermana. Yo no sé por qué uno se demora tanto en entender estas cosas y ha perdido momentos preciosos de haber llenado esos espacios con su familia, con su esposa, con sus hijos, sin miedo. Donde más Dios tiene autoridad o el ambiente para expresar su poder y su amor que lo llena todo es dentro de la propia familia. Ahí es donde nosotros podemos realmente comprobar el poder curativo del amor, el poder de ese amor que lo llena todo, es dentro de nuestra propia familia. Y podemos llevar luego esa experiencia a otras personas en lo público también. Si no es una teoría que yo tengo del amor de Dios, es una teoría que veo. En lo público es más difícil sentir plenamente el amor de Dios, plenamente, pleno el amor de Dios, plenamente. Lo siento en un nivel, digamos, de la piel hacia afuera, pero cuando realmente yo puedo sentir que la vida se transforma, que la vida de las personas se llena, se cura, es cuando practico el amor dentro de mi propia familia, con mi propia esposa, esposo, o si hay espacios, lagunas de dolor, de sufrimiento con mi hijo, con mi hija, ¿no? Y le expreso con todo mi amor, realmente con mi amor, porque somos del linaje directo y de corazón, y le expreso mi amor y mi cariño. Es ahí donde yo puedo realmente ver el amor revolucionario de Dios, que lo cura todo, que lo sana todo. Porque somos dos seres humanos que tenemos una vida juntos, de chiquitito. Hay una conexión de corazón de chiquitito. Con la gente de afuera habrá un cierto nivel también de relación, pero no es tan directa, tan profunda. Entonces, yo sentía eso, querido hermano y hermana, quería expresarlo a ustedes, de que Dios quiere abrazar a todos y Dios quiere abrazar a tu familia, ¿no? Y especialmente a aquel líder que está por, de tiempo en tiempo dejando a su familia, a sus hijos. Dios está muy preocupado por su familia, por su esposa, por sus hijos. No piense de que Dios es indiferente, frío. Cuando usted tiene que hacer algo en servicio de los demás y dejar las relaciones familiares, Dios está muy preocupado también. Una vez el reverendo King, nuestro Mesías Nacional, le preguntó a una persona, ¿y quién está cuidando a sus hijos? Dios las cuida, y recibió un buen reto. Pero yo no era papá, o sea, estaba recién con mi hija chiquitita, no entendía lo que él estaba expresando.
Le quiso decir, usted tiene que cuidar también a su familia, no deje todo a Dios. Dios no tiene manos, boca. Y nosotros somos seres que necesitamos recibir, sentir el amor. Aquí viene otro punto que voy a compartir con ustedes, que está conectado, querido hermano y hermana, con esta reflexión. Dos reflexiones tuve. Esta es una. Y la otra es que el amor verdadero necesita tocar el corazón del ser humano. Tocar. No sirve simplemente decir, yo te amo. El amor es una energía, es un elemento que necesita tocar a la persona. La persona necesita ser tocada por el amor. Casi como sustancializar el amor, la pasión que yo tengo, el cariño a la persona. No es algo que se dice simplemente, ¿no? Por ejemplo, viene alguien con un problema y me dice, necesito, o viene un hijo o una hija, suponga, ya que estamos hablando de la familia, tengo un problema, necesito solucionar esto. No, no es suficiente decirle, tienes que hacer oración, o tienes que hacer condiciones. Tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo te amo. El amor necesita tocar. Ustedes piensen, yo lo siento, lo entiendo aquí lo que estoy diciendo, pero ustedes reflexionen. El amor necesita ser tocado por la otra persona. Necesita penetrar en la otra persona. La otra persona necesita sentir que está siendo tocado profundamente por el amor del papá o mamá, ya que hablamos de nuestros hijos. Tocar, necesita, y eso tal vez en el crecimiento de nuestros hijos era el cariño que nosotros le estábamos brindando a ellos y que por un periodo de tiempo, por la misión, dejamos sin hacer. Entonces, para llenar eso de nuevo necesito que mi amor sea un amor sustancial, no conceptual. Y lo estoy practicando acá, en cierta forma, con mi hija, con una de mis hijas, acá. De que el amor pueda ser sustancial, que pueda... Y trae, en cierta manera, trae estabilidad para todos. Trae una calma interna muy interesante, que algún día vamos a compartir también. Cómo el amor, la armonía entre papá y mamá, cuando ya comienza, o sea, cuando se forma una relación relativamente armoniosa, y los hijos entran, a pesar de que son adultos, entran en esa nueva relación, todo se estabiliza, Kenji. Todo se estabiliza de alguna forma y vemos nuestros hijos e hijas en paz, tranquilos. Eso estoy observando y algún día lo vamos a compartir también, sobre cómo el amor, esa sustancia del amor y ese amor que toca el corazón, estabiliza el drama que cada uno tiene, el drama personal, psicológico tal vez que se ha formado. Entonces, ese es un segundo punto, querido hermano y hermana. Y el tercer punto, lo voy a compartir ya que estamos conectados en esto. Un tercer punto es que cuando alguien viene, esto también, conversando con mi esposa, vino este sentimiento, cuando alguien venga hacia nosotros con un problema, ¿no? Y alguien lo hirió profundamente, voy a completar esta parte que ya la habíamos compartido en otro punto, pero lo voy a completar. Cuando alguien viene y se queja, ¿no? Viene con mucha queja hacia nosotros, quejándose mucho y criticando a alguna persona. Deja que se queje, querido hermano y hermana, deja que se queja. Si soy una persona madura, realmente, internamente, estable, si no permito que su energía me contamina, si estoy mal en este momento, mejor decir, mira, en este momento no tengo el tiempo porque no me siento bien, pero ven mañana, entonces me preparo, porque sé que viene una bomba. Cuando venga este hermano, lo sentí, viene una bomba, entonces mañana ven y todo el día vamos a estar juntos. Cuando esta persona venga con toda su queja y toda su crítica, deja que se queja. Deja que se queja, que critica, deja que critica todo lo que necesita. Porque se produce lo que descubrí en una palabra acá, que es
drenar toda la energía negativa. Te tornas un catalizador, alguien que tiene esa energía acumulada y eres como un pequeño hoyito que permite que se abra en el corazón de esa persona donde se puede drenar. A veces uno necesita decir lo que está sintiendo para que el corazón de uno se alivie. Entonces, un buen oyente es alguien que permite que la otra persona se expresa, sea lo que sea, querido hermano y hermana. Crítica profunda hacia alguna persona. Deja, porque voy a ser aquel que va a drenar, va a permitir que se drena, ¿no?, esa energía y se libera ese corazón. Y luego esa persona se siente aliviado y puedes, si se permite, puedes compartir un corazón de absoluta empatía, querido hermano y hermana. Empatía, no de juicio, empatía. Sin nunca tú, a pesar de que estás escuchando, sin nunca tú haberle dicho tienes razón, esa persona es terrible. No, simplemente entendiendo su dolor. Realmente te entiendo que ha sido difícil. Qué increíble tu sufrimiento. Realmente tu sufrimiento ha sido increíble. No puedo ni imaginar cómo estás pasando. Estoy empatizando sin entrar en el juego de la crítica, porque si criticas, alimentas, tú te envenenas y no permites que esa persona pueda drenar su dolor. Todo esto está conectado, querido hermano y hermana, estos 3 puntos que me vinieron y quería compartirlo con ustedes. Pero principalmente, creo yo, es sobre entender que el amor de nuestro Hanul Pumonín es siempre, siempre de absoluta calidad, 100% de calidad, el amor de Dios. No hay ningún tipo de diferencia del punto de vista de Dios de amar cuando estás en lo público o de amar cuando estás en tu familia. Cuando estás en tu familia es casi todo lo contrario. Dios quiere realmente que sientas que el amor de Dios pueda fluir y que se pueda sentir plenamente el amor de Dios en tu familia. ¿Qué cosa más íntima y más profunda es cuando estás con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, cuando tal vez tienes hijos que ya están viviendo su vida, pero cuando estás con ellos, el mismo amor. Si estás sin ellos, el mismo amor. ¿Cómo poder cada uno de nosotros, querido hermano y hermana, sentir que Dios está siempre y que no se mueve en lo más mínimo cuando estamos en cualquier lugar y en cualquier actividad? Y eso tenemos que expresarlo a nuestros hermanos y hermanas que han creado esa división. Y cuando están con su hijo e hija, con su familia, hay casi como un miedo tremendo de estar cometiendo un grave pecado, de cuidar a su hijo e hija, cuidar a su esposa, si es que el esposo está en la vida pública. Y eso no es así, querido hermano y hermana. Si vamos a hablar de familias, necesito sentir plenamente el amor de Dios dentro de mi familia, moviéndose, curando todo, empatizando con todos, ¿no? Tocando. Dios quiere tocar con su amor, pero tengo que interpretar ese amor correctamente para que Dios pueda tocar profundamente el corazón de nuestros hijos e hijas, porque nuestros hijos e hijas han generado rencor hacia Dios a través de nosotros como papá y mamá. Es muy difícil que empaticen con Dios si no hay empatía con papá y mamá. Entonces tenemos que mostrar el profundo amor de Dios que siempre empatiza, que siempre quiere tocarnos, ¿no? y decirnos, yo estoy acá contigo, juntos, estamos juntos. Tu dolor es mi dolor. Tu sufrimiento lo estoy sintiendo junto contigo. No hay ninguna separación. Estamos juntos, no estás solo. Ese sentimiento de soledad que Nancy compartía, ¿no? Y lloró mucho a ella, muy profundamente, Nancy. Deberíamos llenar ese vacío ahora con la comprensión, con la madurez que nos da la vida, de sentir que ya no estoy solo realmente, nunca he estado solo. Dios ha estado conmigo sufriendo mucho más porque lo he ignorado. Qué cosa más terrible de alguien haber sido ignorado y haber estado ahí siempre
tratando de proteger y ser ignorado, ¿no? Y la otra persona que no se da cuenta que estoy ahí, decir, estoy solo, estoy solo. La persona que ha estado acompañando y que es ignorado siente un dolor tremendo en su corazón. Entonces Dios siente ese dolor de que nosotros no podemos ver que Él está queriendo tocarnos, que Él quiere Él nos toca en realidad, pero Él siente ese conflicto tremendo, Hanul Pumorín, de que nosotros no podemos sentir su toque. Entonces, nosotros necesitamos cambiar algo dentro de nosotros para sentir el toque de Dios. Dios me está tocando. Es más, antes me quejaba de que me sentía solo, pero ahora quiero estar solo para sentir a Dios. Cuando descubre que Dios está muy profundamente, ya no me quejo porque me sentía solo. Quiero estar solo para ir hacia el encuentro de mi amigo, ¿no? Mi hermano, mi Padre es Dios, ¿no? Que tiene todos esos niveles de relacionamiento con nosotros. Quiero estar solo ahora porque siento su toque. Tengo esta intimidad con Hanul Pumorín ahora. Ya no lo acuso, no acuso a nadie. Y la cura viene de esa comprensión, querido hermano y hermana. Sintiendo el amor de Dios, puedo perdonar ahora a mi papá, a mi mamá, todo puede ser perdonado. Bueno, son las 7. Me disculpan una vez más, querido hermano y hermana, por compartir esto. Introduje aquí una palabra de Padre para que no sea solo un monólogo. Y mañana vamos a leer un poquito de Santo Agustino, que nos muestra mucho este corazón de Dios. Santo Agustino cuestiona a Dios y Dios le dice a Santo Agustino, yo siempre he estado contigo. El problema es que tú no me sientes. Y Santo Agustino cae en lágrimas por no haberse dado cuenta de eso. Estamos hablando de lo mismo, queridos hermanos y hermanas, del amor de Dios presente siempre, siempre en nuestras vidas. Muy bien, muchas gracias. Le voy a pedir a la señora Brillita que veo acá si puede orar y terminamos con esta pequeña reflexión. No se escucha, señora Brigitte. Señora Brigitte, creo que se cortó. Señora Sachiko, ¿usted escucha? No escucho la oración de señora Brigitte, no. Creo que se cortó.